Muy buenas tardes. Un día fatal para la historia de Cuba. No es usual que yo haga en días intermedios de la semana. Pero hoy es un día fatídico, terrible, un día fúnebre. Mírenme cómo vengo hoy, con una corbata negra y un pañuelo en la solapa negro, y todo negro como está el día de hoy. 10 de marzo de 1952, día inolvidable en la historia de Cuba. A 83 días de unas elecciones como las de toda la América Latina y las del mundo entero, incluyendo ya desde aquí, incluyendo ya las de aquí, que antes se suponía que eran democráticas y honestas, ya no lo son tampoco. Ya en esta última elección presidencial del señor Trump se demostró que este es un país bananero y de intereses igualito que otro. Aquí tampoco hay concepto radical y verdaderamente democrático. Aquí hay un concepto nada más que de intereses y de oportunismo, donde cada uno trata de llegar al poder por la forma que pueda. Siempre ha sido así el mundo entero, pero en esta ocasión más indigno y más bochornoso que nunca, porque los Estados Unidos siempre se ha considerado que eran el máximo baluarte representativo de la libertad, la justicia, el progreso y la democracia capitalista en el mundo entero. Ya eso pasó, ya eso pasó. Pero volviendo atrás, 83 días faltaban para las elecciones que se iban a llevar a Cuba en Cuba. Y desgraciadamente el señor Fulgencio Batista y Saldívar, que ese no era el nombre verdadero de él, ese era el nombre del partido que él tenía y que le dieron desde que se alistó en el ejército. Pero bueno, es por el que se le conoce popularmente y generalmente. El 10 de marzo de 1952, como dije, faltando 83 días para unas elecciones, como son todas las elecciones del mundo, mediatizadas, a billetazos, a intereses, a robos de células, todo eso lo hay en todas las elecciones en el mundo. Pero 83 días faltaban para las elecciones del 1952, cuando Fulgencio Batista y Saldívar, Rafael Díaz Balar, Salas Cañizares, Los Tabernillas, Santiago Rey y el resto de la comparsa, que eran peor que la comparsa del Alacrán, porque mordían por donde quiera que pasaban, dieron un golpe de Estado sin necesidad, porque había que haber esperado los 83 días que faltaban para las elecciones que se iban a llevar a cabo con todos los partidos y candidatos que habían en Cuba, buenos, malos, regulares, como los de todas partes del mundo. Y iba a salir el que el pueblo quisiera, que no siempre el pueblo escoge el mejor, pero escoge a veces el más agradable, o el que más dinero le da, o el que más le conviene por circunstancias personales. La honestidad radical en las elecciones no existe en ningún lugar del mundo, ni en un convento de curas para elegir al Papa, ni para elegir al Papa hay verdaderamente un sentimiento honesto y frontal, si no se analizan factores de intereses políticos y económicos que tiene el Vaticano. Pero en Cuba, un pequeño país como aquel de 1.150 kilómetros de largo, que es un caimancito en medio de las Antillas, estos señores que mencioné, llevando a la cabeza a Fulgencio Batista y Saldívar, dieron un golpe de Estado que constituyó el inicio de la desgracia de la historia del pueblo de Cuba después de independiente. Ningún proceso insurreccional contra los gobernantes anteriores y las pequeñas guerritas o sublevaciones que hubieron tenían la importancia que para la historia de Cuba del siglo XX tuvieron ese maldito golpe de Estado. Si se hubiera dado un golpe de Estado para reivindicar la dignidad del pueblo de Cuba y de la política cubana, pero lo que se dio y se demostró con los 7 años que estuvieron, fue que desgraciadamente tuvieron más corrupción que todos los demás partidos políticos que habían ejercido la presidencia y el gobierno ejecutivo de la República de Cuba.
en cada esquina y cada media cuadra y donde quiera, en cada kiosquito, en cada cafetería, en cada bodeguita, hasta en la farmacia, en todas partes, se recogían terminales de la China, del otro, en fin. La corrupción era total en cuanto al juego ilícito, y ese juego ilícito los capitanes y jefes de las policías mandaban un policía a todos los lugares que le apuntaran al número que iba a salir, y cualquiera que saliera había que pagárselo, si no le quitaban el puesto de venta de terminales al infeliz que tenía ese negocio. Eso es verdad, eso es historia, y eso lo conocen todos los cubanos que vivieron en aquella época. Las nuevas generaciones o degeneraciones, como yo le llamo, no tienen conocimiento de eso, porque son productos del sistema, pero la culpa de la degeneración y de la desgracia existente en Cuba actualmente, y de que estén desesperados toda esta gente en Cuba, las nuevas de generación, no es culpa de otra gente más que sus abuelos, sus tíos, sus padres, sus antepasados, que eran mientras nosotros, los revolucionarios que nos viramos contra nuestro propio gobierno de Fidel Castro, empezamos desde el principio mismo del triunfo de la revolución a jugarnos la vida y a conspirar. Entre esos puedo mencionar con mucho honor, aunque yo no pertenecía, yo trabajé para la CIA de la Embajada Americana, siempre agente de la CIA, pero el glorioso movimiento 30 de noviembre, el Camarón, como se le llama jocosamente, encabezado por Fran País en Santiago de Cuba y continuado después en La Habana, bajo la dirección primordial en aquellos momentos de David Salvador, que fue el que quiso establecer con un grupo más de Rodríguez y otros tantos más, que sería muy larga la lista que tengo que mencionar. Establecieron o crearon el movimiento 30 de noviembre como la continuidad de lo que fue el 30 de noviembre Santiago de Cuba. Y ese movimiento 30 de noviembre fue uno de los que hizo temblar la República de Cuba insurreccionalmente, no de saliva ni de habladuría, insurreccionalmente, a lo largo de toda la República, hasta que desgraciadamente empezaron a caer presos algunos, comienzan las delaciones del que se aflojen los interrogatorios y comienzan a echar para adelante unos a los otros. La cadena fue interminable, como en todos los movimientos, no son los únicos, en todo fue así. Pero ese movimiento es glorioso porque tiene raíces para la historia. Desgraciadamente, el 10 de marzo del 1952, encabezado por Fulgencio Batista y Saldívar, con toda la camarilla de bandidos que lo acompañaban, crearon la destrucción del concepto libre, justo y democrático de la República de Cuba. Cuando se conspira con una dictadura de derecha, o aquello no se sabe si era de derecha, de izquierda o del medio, aquello era un relajo todo, pero cuando se conspira contra una dictadura que no sea comunista, usted puede hacer lo que usted le dé la gana dentro de su país en cuanto a la vida comercial, de relaciones públicas, lo que usted quiera, mientras que no se meta con ellos y no conspire, a ellos no les importa, ellos siguen robando y llevándose todo lo que puedan porque son unos bandidos. Pero dejan que los demás, como decía Alfredo Sayer, que fue presidente de Cuba, que el tiburón se baña pero salpica. Ellos están robando y acabando con la República, como lo hicieron, que lo sabe todo el mundo. Y que se sabe cuando cogieron la República al dar el golpe de Estado, Carlos Prío Socarrás dejó las arcas de la Tesorería de la República con un superávit enorme. Y cuando se fue Fulgencio Batista y Saldívar, la República estaba endeudada hasta el cuello. Cuando se convocan elecciones en el 1958, aspiró Andrés Rivero Agüero, en el aspecto personal, persona decente. Lo conocí y puedo garantizar que era una persona decente, pero fue lamentablemente un instrumento de la camarilla que gobernaba Batista, y él, por ser una persona decente, pero una persona débil de carácter y basado en el deseo de ser presidente, de todas formas hay que agregarlo también, fue el que aspiró a nombre de Batista y de la coalición aquella, el PAU, el PUN y todas las P aquellas que habían ahí, a presidente de la República. Si Carlos Márquez Sterling hubiera aspirado, que iba a tener el respaldo del Partido Auténtico y del Partido Ortodoxo,
que eran la mayoría del pueblo de Cuba votante en aquella época, hubiera salido electo. Pero este señor Carlos Manuel Martínez Márquez, Carlos Manuel Sterling, también se acobardó, quiso ir a votar, y dieron la oportunidad a que nosotros, los que estábamos luchando a partir del 10 de marzo y en los años finales de la época de la dictadura de Batista, nos lanzáramos en la acción insurreccional que conllevó desgraciadamente a lo que fue peor que el 10 de marzo. El 26 de julio se crea porque el 10 de marzo creó las condiciones para que fuera el 26 de julio el partido auténtico el que fuera, pero que se creara un grupo insurreccional con la dignidad en exceso y jugándose la vida en exceso, porque el crimen que cometió el gobierno de Batista fue inaudito, increíble. En todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las ciudades, se asesinaba continuamente a gente joven, hombres y mujeres, y hasta niños. Bastaba que cogieran a un niño repartiendo aunque fuera propaganda para que lo torturaran salvaje y vilmente. La revista Bohemia dijo, el canallón, dueño de la revista Bohemia, Miguel Ángel, dijo que habían habido 20.000 muertos durante el proceso insurreccional de Cuba, del 10 de marzo al 1 de enero del 59. Todo eso es mentira. No hubo 20.000 muertos nunca. Fidel Castro Ruz, que era mi amigo desde el proceso de la Juventud Ortodoxa y de la Juventud Católica, siendo yo presidente de la Juventud Católica y siendo secretario general de Organización de la Juventud Ortodoxa, Fidel Castro me dijo en una reunión antes del 10 de marzo que él aspiraba a seguir la línea de Chivas, que se suponía que era vergüenza contra dinero. Si lo iban a cumplir o no, no se sabe. Una cosa es lo que se ofrece y otra cosa es lo que cumplen la gente cuando lleguen al poder y van a exprimir la naranja a ver el jugo que le sacan. Esa es la historia. Pero bueno, de 20.000 muertos que dijo Miguel Ángel Quevedo, y que todos los periodistas, o casi el 99% de ellos, lo aseguraban, igual que ahora la prensa de aquí de Estados Unidos miente completamente respaldando el socialismo en vez de defender los intereses capitalistas que fundaron y son la raíz de esta democracia. Aquí también están socializados por dinero, por intereses, por envidia, por homosexualismo o por cuestiones económicas o por frustración y envidia. La prensa aquí está podrida y destruida también, pero la de Cuba lo estuvo, y entonces aplaudían la revolución y a nosotros nos venía muy bien aquello mientras estábamos en la acción insurreccional. Pero cuando llegó el 1 de enero, estando yo en la jefatura de la policía, yo no niego nada, yo soy quien soy y lo que he hecho, lo he hecho. Y no me arrepiento de nada porque he cumplido con mi deber históricamente y con la voluntad de Dios, que es el que dirige mi camino y mis pasos. Allí conmigo en la jefatura de la policía estaba un compañero que estaba vivito y coleando y con mucha energía y que lo aprecio y lo quiero mucho. Se llama Leonel Tápanes Falcón. Leonel Tápanes Falcón estaba en la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria conmigo y fue un oficial del Departamento de Investigaciones dignamente y honestamente, siendo justo e imparcial, porque era el camino que pretendíamos desde el primer día que triunfó la revolución, o que triunfó la revolución no, primer día que llegamos al poder, porque Batista se fue huyendo. Eso fue todo. Pero ¿y por qué se fue huyendo Batista? Porque desgraciadamente USA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está enormemente infiltrado por la izquierda y el socialismo internacional de toda la vida, no supo limpiarlo desde que llegó al poder y siguió corrupto igual, y por eso iban en contra de todo lo que él quería igual. Cuando uno llega, como decía Eduardo Chivá Rivas, a un lugar del gobierno, tiene que llevar la escoba para ir barriendo toda la pudrición y lo que haya sucio.
Trump no supo hacerlo. Lo dejó todo para el final. Usted nunca puede dejar para el final lo que tiene que hacer desde que usted llega a una posición, porque eso es lo que le permite seguir con la línea que usted trae en su mente para trazar y desarrollar. Pero si usted lo deja para el final, cuando ya va a terminar su gobierno, entonces no hay tiempo a hacer nada. Y usted también es el responsable de no haber limpiado la casa que estaba sucia. Y la casa es desde el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca, que no supo eliminar todos los residuos de excremento que quedaban allí, de la podredumbre del partido de Hussein Obama. Ese negrito, desgraciadamente, que vino a traer la corrupción y la destrucción del inicio de los Estados Unidos de América, porque es un acomplejado y es un frustrado. Y tiene un resentimiento, como dijo su esposa el día que él juró la Biblia por primera vez en la toma de posesión, que la negra dijo que por primera vez se sentía orgullosa de ser americana. Quería decir que mientras los que gobernaban eran americanos blancos, para ella no eran los hombres que representaban los Estados Unidos de América. Esa es la verdad, lo que no hay valor para decirlo. A mí me queda de vida, no sé si 200 años, 180, yo sé que me queda mucho todavía, y si no me queda como que me conviene, me lo imagino. Pero cuando tenía 20, 25 años, cuando todo aquello, también me jugaba el pellejo en las calles de La Habana, siendo segundo jefe de Aldovera, de acción y sabotaje, el movimiento 26 de julio. Mi orgullo, mi satisfacción, cumplí con mi deber históricamente de dar la vida, junto con mis demás compañeros gloriosísimos todos, de luchar para tumbar aquella maldita dictadura de Fulgencio Batista y Saldívar y los demás camaradas que lo acompañaban, porque habían muchos que eran del Partido Comunista, que en aquella época se le llamaba Partido Socialista Popular. Pero bueno, ya eso es historia. Llegó el 10 de marzo, hoy es un año más fatídico de la desgracia, un día de duelo de la historia de Cuba. Por eso estoy con la corbata negra, el pañuelo negro, y tengo negro el pensamiento, porque eso fue lo que destruyó la República de Cuba. Si no hay un 10 de marzo, coño, analícenlo bien ustedes. Eso es muy fácil. Yo no soy fanático a Fidel. Miren si soy fanático a Fidel, que a mí es el que la CIA encarga para preparar el atentado para matar a Fidel el 26 de julio de 1961 a la 1 del día desde el Ministerio de Comunicaciones, ahí en la casa de Rancho Viejo, en la Plaza de la Revolución, como le llamaba, que el nombre verdadero es la Plaza Cívica. Me entraron a tiro allí, me cogieron allí y ahí comenzó el proceso, que no se los voy a contar porque ¿para qué? Pasé tanto o más como pasaron los demás, quizás un poco más que muchos, no porque yo soy el mejor, no, porque desgraciadamente yo era capitán de la revolución y viceministro de Economía en aquel momento, pero al mismo tiempo era agente de la CIA desde marzo del 1960, casi desde el primer año de la revolución ya yo estaba en contra de aquello, como les he dicho otras veces, desde que Camilo me dijo sentado en el jeep conmigo en Camagüey, no estoy de acuerdo con el camino de la revolución, yo le dije flaco, yo tampoco, ya eso, después de ver que se había ido clandestinamente el jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, el comandante, mi amigo, que se llamaba Díaz, ahora se me ha atormentado un poco la mente, pero fue uno de los primeros cubanos revolucionarios que desertó. Ubermato, en vez de coger y desertar, cometió el gravísimo error de mandar una carta de renuncia creyendo que Fidel se lo iba a aceptar y a lo mejor lo iba a situar en otra posición de ministro de Educación u otras tantas cosas, porque él era maestro normalista de Manzanillo y conocía el problema educacional. Qué poca experiencia tuvo el señor Ubermato, porque de él debía saber, como lo sabía Pedro Luis Díaz Lanz, ya me acordé el nombre del jefe de la Fuerza Aérea, Pedro está aquí conmigo ahora, Pedro Luis Díaz Lanz, mi hermano, en pleno mes de junio del año 1959, pues se fue huyendo de Cuba y tuvo el valor de coger un avión, mandar a hacer miles
de hojitas volantes de propaganda anticomunista y volar sobre La Habana, jugándose la vida de las antiaéreas que habían situado en todas partes, repartiendo propaganda anticomunista y abriéndole los ojos al pueblo de Cuba, a los que estaban engañados, porque los revolucionarios que de verdad éramos de conciencia total y radicalmente anticomunistas, porque éramos de tendencia revolucionaria del partido auténtico y del partido ortodoxo, que no era nada más que un desprendimiento del partido auténtico, pero era prácticamente en el fondo la misma ideología. Nunca aceptamos aquello, como no lo aceptó tampoco el comandante Sorí Marín, mi gran amigo, que fue fusilado también, igual que Aldo Vera, que fue asesinado vil y cobardemente en las calles de Puerto Rico, mandado personalmente por Fidel Castro Ruz, Raúl Castro, y llevado a cabo la organización por los hermanos La Guardia, principalmente por Tony de La Guardia. Y esto me lo dijo un primer teniente de la seguridad del Estado del grupo de Tony de La Guardia, un día esperando el Año Nuevo, en el restaurante Sancho Panza, en la calle 8. Él se había asilado hacía años ya y estaba aquí. Y cuando oyó mencionar mi nombre, fue y me pidió permiso para hablar conmigo y fue el que me contó cómo fue todo el proceso del asesinato de Aldo Vera Serafini, mi hermano del alma, por el que rezo y por el que voy a su tumba y estoy con él frecuentemente. Mis amigos son mis amigos, vivos, enfermos, muertos y donde quiera que estén. Y mis enemigos son invariablemente mis enemigos siempre. Yo no pacto con el enemigo nunca, aunque me ofrezca lo que me ofrezca. Llegamos a la revolución, llegamos al triunfo de la revolución, o arribar al triunfo de la revolución, porque Batista se fue 1 de enero de 1959. La Habana y Cuba estaba tranquilita, tranquilita esa Habana bulliciosa, ¿sí? Tranquilita, coño, porque no se sabía qué pasaba y a quién le podían dar un balazo. Pero el día 2, que ya estaba bien confirmado que Batista se había ido y que los revolucionarios teníamos el control ya de la República, por miles y por millones iban todo el elemento de lo peor de la República, que son los que siempre están en la pachanga, a las estaciones de radio, a las estaciones de policía, a la jefatura de policía en Cuba y Chacón, a pedir brazaletes y armas porque eran del 26, y no eran ni 21, no llegaban al 26 todavía. No eran ni del 21, que es el majá. El 21 la charada es el majá, y ellos eso es lo que eran, majás. ¿Por qué? Porque eran la gente que se arrastraban, que eran unos canallas y lo que querían ser unos oportunistas, ponerse el brazalete como yo se los di, como yo se los mandé a dar, porque me lo mandó Fidel. El brazalete es 26, pero no le dábamos armas, para que estuvieran haciendo ruido, escandalizando por las calles, para sembrar aparentemente el control de la situación. Permítanme tomar un poquito de agua. Paséala. El 10 de marzo fue el inicio de la desgracia de la historia de Cuba y de toda la América, incluyendo USA y Estados Unidos de América y todos los países de la América Latina, que todos sin excepción fueron infiltrados por las guerrillas organizadas por orden de Fidel Castro Ruz y sus camaradas. El gobierno de México fue un traidor toda la vida a los Estados Unidos, a la democracia, a todos, porque ha tenido desde siempre, desde su revolución, una infiltración de izquierda muy grande. Cuando se fueron huyendo los camaradas de España durante el proceso de la República y se fueron huyendo de Generalísimo Franco, fueron para México una gran mayoría de ellos. Y ahí sembraron el socialismo y el comunismo y las tendencias de izquierda. Y eso es lo que ha primado siempre en los orígenes de hace años, desde aquella época del gobierno mexicano. Ya hoy en día la cosa ha pasado, distintas generaciones han pasado, pero cuando llegó ahora a la elección este actual presidente de México, que es un individuo de izquierda, socialista,
Sin embargo, el pueblo mayoritariamente votó por él porque sigue con el gusanito de la izquierda y la enemistad hacia los Estados Unidos de América. Yo no sé por qué México tiene tanto odio y tanto deseo de destruir los Estados Unidos de América y tanto resentimiento, y sin embargo son de la nación del mundo que más están desesperados por estar en la frontera, por venir a meterse aquí ilegalmente para vivir aquí como no pueden vivir en su país, al que ellos quieren tanto y que son tan mexicanazos, pero son demasiado mexicanos de lengua y de corazón, pero de cerebro son enemigos de los Estados Unidos de América y de todos los que luchamos aquí por la democracia. Si no hay un 10 de marzo, no hay un 26 de julio. Hubieran habido unas elecciones, como dije, amañadas, fraudulentas, como son todas. Pero hubiera seguido la República su curso, que estaba muy bien, porque ya la economía de Cuba estaba muy alta en comparación al resto de los países de la América Latina y de la mayor parte de los países de otros tantos continentes. Un paísito de 6 millones de habitantes, con un per cápita muy alto, el país de la América Latina y uno de los del mundo con mayor cantidad de automóviles, de televisores, de teléfonos y de todos los medios de locomoción, de radio, televisión, de todo. Uno de los países más desarrollados del mundo, siendo un paisito pequeño, pero un paisito con un poder económico muy grande, porque el peso cubano valía más que el dólar de los Estados Unidos de América, basado en los precios de la tabla de valores de Wall Street, con el precio fluctuante del azúcar de caña, que Cuba era el primer país exportador de azúcar de caña del mundo y tenía el beneficio de la cuota azucarera protegida por el gobierno de los Estados Unidos de América, manteniendo un precio estable en beneficio de la economía de Cuba. 1959, perdón. Acuérdense que yo pronuncio estos discursos y estas descargas sin tener un discurso escrito, ni un equipo al cual, como los presidentes y los políticos, van leyendo y aparentemente que se lo saben de memoria. No, es que están leyendo una película que le están pasando por ahí y lo que van es leyendo y le ponen una aquí, otra aquí para virar la cara, pero es lo que van es leyendo lo que dicen los equipos que tienen puesto allí. Yo no, lo mío es de aquí, nada más que eso. Bueno, de aquí para recordar, de aquí para hablar, y de aquí por mi dignidad personal. Si no hay un 10 de marzo, repito, no hay un 26 de julio. Y si no hay un 26 de julio, no hay la super gigantesca desgracia en todo el proceso de la lucha contra la dictadura de Batista, que Miguel Ángel Quevedo, como dije en los inicios, decía que habían matado 20.000 revolucionarios. Mentira, Miguelito. Por eso tuviste que suicidarte en Caracas cuando te sentías abochornado de haber cooperado con la revolución, diciendo mentiras y fraudes. Y te arrepentiste muy tarde, pero no importa, te arrepentiste. Que Dios te tenga en su seno. Fidel mandó a hacer a mediados del 59, creó una pequeña comisión para que se encargara de ir municipio por municipio buscando los récords de las personas que habían sido asesinados, torturados o castigados, pero matados al fin, de parte del gobierno de Batista en todos los municipios, en todas las ciudades. Cuando trajeron la lista final y se hizo la recopilación de los informes, solo hubieron 876 de nosotros revolucionarios en toda Cuba asesinados, pero asesinados por la policía y el ejército en todas las distintas localidades de las secciones de la policía o del ejército en los pueblos de campo. 876. Y del gobierno de Batista solamente fueron matados en la insurrección y matados fundamentalmente en el Escambray y en la Sierra Maestra y en los lugares donde habían alzado. Se mataron nada más que alrededor de 400, casi todos casquitos, porque el ejército estaba formado por viejos, gordos, barrigones, pancistas, descarados,
que llevaban 20 y 30 años ahí, sentados en el cuartel con el barrigón y el rifle puesto en las piernas, y jamás le habían tirado un tiro a nadie, ni servían ya para nada. Era un ejército sin capacidad combativa. Hubo varios oficiales, como Mosquera, el Chino Wong y otros más, que algunos de ellos los conocí en el presidio Isla de Pino conmigo allí cuando yo caí preso. Yo caí preso, como les dije, 26 de julio de 1961. Yo no salí de allí a los 10, a los 15, a los 20 años. Ni me quedé allí hasta que resbalara con una cáscara de mango allí y el partido me votara. O vine para acá para desde aquí empezar a hablar como cotorras, que es lo que son, cotorrones salivares, pero que no han tenido valor, ni dignidad, ni honor, para quedarse allí luchando. Y aquí son fieras. Todos esos locutores que ustedes ven aquí en las emisoras de radio, que llegaron en los últimos 30, 40 años, la mayor parte de ellos eran vocíferos, igual extremistas del Partido Comunista y de la radio cubana comunista, porque el carácter es el mismo aquí, allá, en Japón y en la Conchinchina. Allá, cuando eran fanáticos de la dictadura comunista, hablaban y alardeaban del bien de Fidel Castro y de todo lo que pasaba allí. Llegaron aquí y tienen el mismo carácter y el mismo comportamiento. Son extremistas igual, pero ahora viraron la tortilla. Ahora es de aquí en contra de aquello. Son canallas dos veces. Allá y aquí. Allá porque eran unos canallas. Aquí porque no tienen vergüenza. Que se apunten ese nombrecito y eso que estoy diciendo, los de las estaciones de radio, los que puedan estar en la 1040, los que puedan estar en Radio Mambí, los que puedan estar en el canal 41, en el canal 22, donde puedan estar cualquiera. Fíjense que estoy mencionando los lugares. Yo no tengo miedo, no soy guapo. Desde que nací, digo la verdad siempre. ¿Ustedes saben por qué? Pues yo soy, como dicen los babalaos, un hijo predilecto del Santísimo. Yo soy un hijo predilecto de Dios, dicho por todas las religiones donde yo he pasado, pero no pertenezco realmente, ni soy fanático de ninguna. Fui católico, porque ser católico es ser practicante. El 90% de la gente que dice que son católicos son unos falsantes y unos mentirosos también. Ser católico es obedecer los mandamientos, es ir a misa, es ir a comulgar y es mantener una vida estrictamente honesta y digna. Y ir a misa por lo menos todos los domingos. Y eso no lo hacen el 90 o el 95% de los que se dicen católicos. Hay un pequeño grupito que son los que lo hacen. Pero se dice que es católico porque es la tradición de los santos en todos los países, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Caridad, la Virgen de donde les da la gana, cualquier nombre que le ponen. En definitiva, todo eso es mentira. Existe una sola Virgen, que es la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En cada país que se dice que ha habido una aparición en una forma distinta, eso es una forma de la Iglesia Católica de envolver a la población de ese país, haciéndoles saber que tienen una virgen protectora especialmente de ellos, la que se les apareció a ellos. Y así la Iglesia Católica envuelve esa militancia y los convierte en católicos seguidores de la Virgen de este lado y del otro lado y de todas las vírgenes, que en definitiva todo eso es falso y es mentira. Existió una sola Virgen, la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús de Nazareno. No soy beato, pero creo en Dios ciegamente. Miren, estoy respirando, ¿verdad? ¿Y quién me fabrica ese oxígeno? ¿Quién fabrica todo lo que existe? ¿Quién le da la vida a las plantas? ¿Quién le da la vida al mar, al río, a la naturaleza, al oxígeno? Un ser supremo. A mí no me importa cómo se le llame. Me da lo mismo que le llamen el Caballero de París, que Ñico Membiela, que Jesucristo, que Dios. Existe. Es un ser supremo al que yo respeto, admiro, y es en lo único que creo firme y radicalmente. Contra eso sí no hay alternativa. Cuando estábamos en el presidio de Isla de Pino, nos sacaban periódicamente, cada 6 o 8 meses, un año,
los instructores políticos, que le llamábamos de apodo los abuelitos, porque ahí iban a hablar bonito y tratar de adoctrinarnos. Y nos llevaban para lo que era el salón comedor, en cuyo comedor no almorzamos ni comimos nunca. Aquello fue un comedor de época de los presos comunes. Los presos políticos comíamos tirados en el suelo en la celda con una latica donde nos echaban el sancocho allí. Nos sacaban al salón grande aquel y nos iban entrevistando uno por uno para ver el que se iba ablandando, para ver cómo lo podían captar para el plan de rehabilitación. Siempre le consta a todos los que estaban conmigo en las circulares y de los grupos que me sacaban, en los que me sacaron a mí, que todo el mundo terminaba de tener las entrevistas y yo era el último que quedaba allí discutiendo con los instructores políticos, porque lo que hacía era dialogar y conversar con ellos para ganar tiempo mientras terminaban con los otros, que terminaban muy rápido porque tenían mucha dignidad, y cuando apenas empezaban a hablarles, le decían: a mí no tienes que nada que decirme, yo estoy convencido que estoy aquí por mis ideales y por mis principios. Ese fue el comportamiento del presidio político histórico de los llamados plantados. Ahora aquí con la peliculita es y eso, se quiere decir que los plantados fueron 4 gatos. Mentira. La palabra plantado se inició a finales del año 1960 o 1961 en los edificios redondos, que eran los edificios de las circulares en Isla de Pino. El que se aflojaba preso político y se iba para los edificios que eran cuadrados, que le llamábamos las cuadradas, los que se iban para ahí eran los que se acogían al plan de rehabilitación. Después eso desapareció, porque después, cuando empezó el plan de trabajo forzado, en el edificio de las cuadradas ya no estaban los rehabilitados, sino estaban el bloque de trabajo forzado, los estudiantes y algunas otras personas así. El edificio de las cuadradas era para el plan de rehabilitación inicialmente. Los que no nos acogimos nunca al plan de rehabilitación, los miles y miles, es a los que se les llama plantados, porque estábamos en los edificios de las circulares redondas o en las prisiones después provinciales, pero que nunca aceptamos el plan de rehabilitación. Fuimos miles y miles y miles los plantados. Entonces, ¿eso qué quieren decir aquí? Que fueron los que estuvieron en la mojonera y en eso es mentira. Yo soy uno de los que estuve en la mojonera, uno de los principales que sufrí y fui víctima de la mojonera, fui yo, Alfredo Fernández Gámez. 19 de noviembre de 1964 fue el día de la mojonera. Allí nos llevaron a un grupo que éramos con 50, 52, 53, más o menos, que éramos gente que estábamos plantados, pero al empezar el plan de trabajo forzado, no le decíamos a la guarnición que no queríamos trabajar, porque después, cuando empezamos a salir a trabajar, como todos los demás heroicamente, todos en general, trabajábamos el mínimo posible. Mientras le estaban dando golpe a uno, el otro no trabajaba. Y venía a darnos golpe acá y aquel dejaba de trabajar. Y aquello fue un desastre para los intereses de ellos. Y un éxito de dignidad y honor para los intereses nuestros. Allí nos mataban, nos golpeaban, nos asesinaban, pero no claudicábamos. No, allí seguíamos plantados igual. Bueno, el plan de trabajo forzado aquel, había un grupo que nos quedábamos dentro de la circular cuando nos llamaban en los bloques para ir a trabajar. No tengo zapatos. El otro, estoy enfermo, no me siento. Y como que aquello no estaba bien organizado todavía en aquellos primeros días, pues ellos lo aceptaban. Pero cuando veían que la misma gente, los mismos personajes seguían en la misma situación, nos empezaron a llamar en una lista: Perico, fulano, 50 y pico. En calzoncillo, como estábamos, sin zapatos y sin nada. A esa hora de la mañana, con mucha frialdad, nos pasaron por todo el campo aquel lleno de espinas, de CMC, de todas las cosas. Cruzamos todo aquello allí a través de los edificios del penal hasta que llegamos a una zanja como aproximadamente quizás de unos 7, 8 pies de ancho, 7 pies más o menos, 6, 7 pies de ancho más o menos, y a casi 4 pies de profundidad, o 4 pies y pico, dependiendo, que tenía su sub y baja. Según íbamos llegando allí, la infección, la peste, la mosquitera, aquello era un desastre. Y cuando yo vi aquello, fui el único que lo hice, y se los digo para todos los que estaban allí, que me digan si es verdad o si es mentira. Empecé a cantar el himno nacional de Cuba a todo pecho.
Y cuando terminó, empecé a cagarme en la madre de Fidel Castro, de la revolución, el comunismo, los guardias y de todo aquello. Me dieron este palo que tengo aquí. El guardia vino, uno de los cabos aquellos ahí, que tenía unos palos largos así en las manos. Y me dio un palo aquí, como ustedes ven la cicatriz con los puntos que tengo aquí. Me partió la cabeza y caí dentro de la zanja de la mojonera. Se tiró Francisco Novales. Francisco Novales, compañero mío de acción y sabotaje del 26 de julio, que era de la causa 236 de 1961, que era la causa del grupo de la unidad, y aquella gente que también la mayor parte formaban parte de los grupos de mi querido hermano Aldover y Serafini. A él le llamábamos de apodo Paco Pico, Francisco Novales Menéndez. De apodo le decíamos Paco Pico. Él había sido dealer del casino del Hotel Capri. Mire si lo conozco bien y yo no digo mentira, lo digo con exactitud cada cosa. Francisco Novales, Paco Pico. Y Guillermo y este otro, el otro, que después les diré el nombre, como otras veces que se me olvidan las cosas y después se las digo. Se tiraron los dos, compañeros míos, los dos del 26 de julio habían sido. Se tiraron los dos a la mojonera y fueron los que me sacaron del fondo, me pasaron la mano por la cara y me fueron llevando así del brazo. Y al lado estaba Antonio Pérez Alberti, el comandante Antonio Pérez Alberti de la Marina de Guerra, que fue el que recibió el nombramiento de Fidel de la Sierra, estando él en la Marina de Guerra, nombrando a Aldo Vera Serafín, comandante en jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, y Alfredo Fernández Gámez, capitán e inspector general de la policía, que era prácticamente el segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en Quintica, allí en Cuba y Chacón. Allí estaba Leonel Tápane conmigo también, Garriga, el mulato Cartaya, estaba Odón Álvarez de la Campa, estaba Cheito, estaba Zorrilla, Alipio Zorrilla, en fin, ahí estaba Mauri Fraginal, mi hermano del alma. Y desde allí seguíamos iniciando el proceso de la revolución, que creíamos de todo corazón que éramos la gente que habían ido a salvar la República, sin darnos cuenta que con nuestro esfuerzo y la sangre de nuestros compañeros que fueron torturados, entre ellos mi primo hermano Pedro Forteza Fernández, mi primo hermano Pedrito, que pertenecía al grupo de acción del Partido Auténtico, porque toda mi familia y mi padre eran auténticos rabiosos de toda la vida. Y yo también, pero me embullaron para meterme en el Partido Ortodoxo como un desprendimiento, y mientras Fidel aspiraba representante a la Cámara, antes del 10 de marzo, un mes antes del 10 de marzo. A Pedrito Forteza Fernández, mi primo hermano, cayó preso y lo llevaron para la quinta estación, donde estaba el hijo de puta y el asesino Esteban Ventura Novo, que fue a verme aquí a mi oficina un día para que le notarizara unos papeles, y lo boté de allí y lo ofendí, me cagué en su madre y salió corriendo porque si no le iba a caer arriba allí. Eso fue en el año aproximadamente 84, 85, por ahí más o menos, porque él tenía una agencia de seguridad en la esquina de donde estaba la oficina principal mía, y el que estaba de secretario ayudante era allí, era Luisito del Pozo, aunque era batistiano y era hijo del alcalde de La Habana, pero en la prisión, y desde siempre fue mi gran amigo. No lo trato de alabar, ni de culpar, ni de nada. Luisito Pozo fue mi gran amigo, no se metía en nada de política, era el hijo del alcalde y en su juventud vivió lo mejor posible y aspiró lo que pudo en aquella época. Bien, entonces Pedrito Forteza Fernández, mi primo hermano, lo coge preso Esteban, o lo llevan para la quinta estación, lo coge Esteban Ventura, lo sienta en un taburete cubano aquellos que tenían el respaldo y el asiento de cuero, le pusieron un reverbero debajo, encendido ahí, y eso calentaba el cuero, el taburete. Le quemaron las nalgas, los testículos y caparon a Pedrito. Y cuando perdía el conocimiento, lo tiraron en un calabozo, de ahí lo llevaron
para el Castillo del Príncipe y salió allí el día primero cuando yo fui con un grupo de compañeros a sacar a los presos políticos del Castillo del Príncipe a las 6:30 o 7 de la mañana. Que el que estaba allí era el comandante Francisco Pérez Clausel. Hay mucha historia que contar y la cuento con nombre, apellido y lugares. Mi primo Pedrito no quiso participar en nada en el gobierno porque la familia de mi padre eran personas ejecutivas importantes en la fábrica de helados Guarina. Pedrito trabajaba con ellos allí y quiso seguir con la familia y no meterse en nada de la política. Viene el proceso insurreccional anticomunista y Pedrito, como era de procedencia auténtica, igual que lo había sido en la lucha contra Batista, de nuevo se incorpora a los grupos auténticos, se alza en el Escambray y un buen día, cuando ya me sacan a mí de la prisión, voy a la casa de mi tía Rosa, allí en La Lisa, y yo me sentaba en los días que estuve allí en espera de la salida para aquí para Estados Unidos. Mi padre y eso me llevaban allí a 2 cuadras de la casa de mis padres, con mi bastoncito y eso, llegaba hasta ahí, me sentaba en el sofá con la puerta abierta allí, en la casa de mi tía Rosa. Bueno, llega la salida mía, vengo para acá con mis padres y con mi familia. A los pocos días, mi tía Rosa llama a mi mamá y le dice, llorando desesperada, me han matado a Pedrito. Yo estoy próximo a mi mamá y mamá se echa a llorar y empieza a gritar, mataron a Pedrito. Yo le cojo el teléfono a mi mamá y le digo, tía Rosa, ¿cómo es que mataron a Pedrito si Pedrito estaba desaparecido? Me dice, no, mi sobrino, Pedrito logró escaparse del cerco del Escambray y ha estado de casa en casa, huyendo y escondido siempre. Y en ese sofá en el que tú te sentabas, un carpintero amigo mío le quitó el fondo por debajo, lo hizo de madera con una bisagra y Pedrito durante el día se pasaba el día acostado ahí y apenas oscurecía yo cerraba todas las ventanas y las puertas de la casa porque mi tía era viuda, vivía sola con mi primo y él salía y caminaba y hacía ejercicio y eso. En eso una vecina de la casa que quedaba al lado izquierdo de la casa, estando dentro de la casa al lado izquierdo, esa señora, testigo de Jehová, que vive aquí en Hialeah, se llamaba Esperancita, algo así, vive aquí en Hialeah, vino por el Mariel, tengo entendido. Llamó a mi tía y le dijo, Rosa, Rosa, hay un hombre ahí contigo en la sala. Y mi tía corrió y le dijo, no, aquí no hay nadie, porque inconscientemente a mi vecino, ligeramente abierta. Y esta señora, no de mala fe, preocupada porque no hubiera alguien allí haciéndole daño a mi tía, se lo dijo al comité de defensa. El comité vino, le tocó en la puerta a mi tía y le dijo, Rosa, Rosa, hay un hombre ahí, tienes problemas, te pasa algo. Y mi tía les abrió y les dijo, no, entren, aquí no pasa nada. Entraron, revisaron toda la casa, pero esta Esperancita la testigo de Jehová seguía insistiendo en que sí, que había un hombre. El comité de defensa llamó a la policía, llamó al G2, llegaron tropas allí del G2, rodearon la casa, abrieron la casa, destruyeron y desbarataron todos los muebles y al llegar al sofá lo viraron al revés también. Y al virarlo al revés, Pedrito estaba allí con su pistola y él no pudo ni moverse allí porque le pasaron la metralleta y lo hicieron pedazo allí en el piso acostado debajo del sofá. Esa es la historia mía, de muchos de mi familia. Lo cuento porque es verdad y porque le consta a mucha gente. Le consta a mucha gente. Yo no digo mentira nunca. Yo digo la verdad, lo que pasa es que no todo el mundo ha hecho historia. Muchos lo que han hecho es oportunismo. Y muchos que hay aquí en USA, en Miami, viviendo de la desgracia del presidio político y viven del cuento del presidio político y a costa de eso reciben dinero del gobierno de los Estados Unidos, de lo que le llaman grants,
que es dinero que el gobierno otorga para combatir las dictaduras. Teóricamente, porque combatir una dictadura es ir allí y combatirla y luchar y jugarse el pellejo. No es de aquí andar en radio, en televisión, en show, en la peliculita, en esto y en lo otro. Algunos de ellos se jugaron el pellejo en Cuba, muy levemente, porque los conozco bien y conozco los de su propia causa. Muy levemente se jugaron el pellejo o no hicieron casi nada y cayeron presos de casualidad. Me lo dicen sus propios compañeros de causa. Y no me digan decirle quiénes fueron porque se los digo, pero no quiero caer en eso. Desgraciadamente, la historia no es como se dice, es como fue. Yo la digo como fue, no como se dice, ni la adapto a mis conveniencias. Ni soy un héroe, ni soy lo más grande del proceso anticomunista, ni soy el antibatistiano más grande del mundo. Yo no soy antibatistiano, yo soy contra la dictadura de Batista. Yo estaba en contra de Fidel Castro porque discrepo del concepto ideológico de él que llevó a la desgracia de Cuba. Y que él me lo negaba día. Cuando comía con él, me quedaba en la casa con ellos durmiendo, porque era mi amigo desde la juventud. En ese primer año y la mitad del segundo año, él me juraba y me garantizaba que la revolución era total y radicalmente anticomunista, que si había un comunista en la revolución, él lo desaparecía. Le dije, el Che me dijo que la revolución era comunista, que si yo quería me enviaban para la escuela de cuadro del partido de la Unión Soviética. Y se hizo el que estaba indignado, disgustado, machacó el tabaco que estábamos comiendo aquel día en la casa de ellos ahí en el Vedado. Y entonces cogió y me dijo, Alfredito, yo te garantizo que esta revolución es total y radicalmente anticomunista. Digo, el Che me dijo eso. Me dijo, ese es un argentino aventurero e hijo de puta. Cuando la revolución se estabilice, y me hizo así, me deshago de él. Ya ustedes ven que sí se deshizo, pero yo lo sabía desde el mes de mayo, junio, por ahí, del año 59, cuando Fidel me lo dijo. Hay mucho que contar, pero no tengo tanto tiempo, ni quiero aburrirlos porque la mayor parte de ustedes no les interesa lo que estoy diciendo, ni mi sacrificio, ni mi lucha de ninguno de los presos políticos. A la mayor parte de los que ven todos estos medios que hay, WhatsApp, YouTube, todas estas cosas que yo no conozco. La mayor parte de los que ven esto lo ven y lo pasan de largo porque no tienen dignidad, no tienen vergüenza. No les interesa la historia de verdad, les interesa el chusmo, la chusmería, el chanchullo y el relajo. Esa es la humanidad. Yo hago estos programas para la pequeña cantidad de la humanidad que sirve. Que Dios proteja a América. Ya Cuba está perdida. Los responsables son los Estados Unidos de América. Y eso queda para la historia, como me dice mi esposa, que es quien me ayuda en estas cosas. Mi esposa es nicaragüense, como ustedes saben, pero hija de un oficial de la Fuerza Aérea de Somoza, que también fue un dictador y un hijo de esas cosas. Pero sin embargo, cayó preso y fue 10 años preso político en Nicaragua. Tiene todo mi respeto, tiene mi consideración, porque ellos eran anticomunistas rabiosos también. Y lucharon después que cayó el gobierno en manos de los comunistas. Tuvieron que irse de Nicaragua y han estado aquí y siempre están al lado de mi línea, que es la línea radicalmente anticomunista. Me respaldan en todos mis comportamientos y por donde yo trazo el camino, ellos siguen al lado mío. No es que ellos me sigan a mí, siguen mis ideas. Yo no quiero que nadie me siga a mí, que siga mis ideas. Yo seguía la idea de Fidel Castro en la lucha contra Batista. Yo no era enemigo de Batista, era enemigo del sistema que él había establecido. Yo me volví enemigo de Fidel Castro, no de Fidel Castro, de la forma en que él condujo y destruyó la República de Cuba. Entonces tenía que combatirlo a él, porque de su cerebro es que salía la orientación para la destrucción. Que Dios bendiga América. Cuba está perdida, Cuba está negada. Gracias a Dios que esta gente del Grupo San Isidro y los nuevos pichones estos de las nuevas generaciones, que tienen como castigo y desgracia que sus padres, sus abuelos, antepasados fueron los que mantuvieron el sistema y los que
se sentían satisfechos de fusilarnos y llevarnos a las cárceles a nosotros. Ellos no tienen culpa de eso. Ellos están empezando a dar un paso adelante y se están revirando contra la dictadura. Ellos son los dueños del futuro. Ya nosotros el futuro que tenemos es en los cementerios. El futuro de ellos es en la República de Cuba para reconstruirla si tienen vergüenza, dignidad y valor para hacerlo. Que Dios bendiga América. Que Dios bendiga nuestra querida patria. Bendito sea el santo nombre de Dios Padre Celestial. Dios los bendiga a todos ustedes que tienen la satisfacción de escucharme y analizar estas descargas patrióticas que yo hago. Mi abrazo para todos mis compañeros. Que así sea. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias por escucharme.